todo paciente, toda mujer, todo hombre se merecen tener pues un diagnóstico claro de una patología. ¿Hay algún hábito del día a día que podamos poner en marcha para prevenir la aparición del lipedema? Yo tengo pacientes que le tengo que decir, deja de entrenar tanto. Estás tan cansada que es que tienes que bajar un poco esto porque estás oxidándote. ¿Qué podemos hacer para curarnos? Es importante entender esto, cura no hay. ¿Para la gente con la seguridad social esto está cubierto o todavía es lo típico que nadie te ayuda a la seguridad social? Este tema está un poco complicado todavía, junto con estilos de vida imposibles de llevar. ¿Qué les recomendarías a todas estas personas que realmente no lo saben y dicen, bueno, me huelo que igual sí? ¿Qué les recomendarías? Terapias mecánicas, es decir, que ejerzan una fuerza sobre la grasa, están totalmente desaconsejadas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Covo Labs. Hoy vamos a hablar del lipedema, una pandemia absolutamente presente en la sociedad de hoy en día que afecta a muchísimas mujeres y también a algunos hombres. El lipedema, para que todos nos ubiquemos, es una condición que afecta, pues como decía, a cada vez más personas y el problema es toda la desinformación e incertidumbre que hay alrededor de la misma. Hoy para ello tenemos aquí como invitada a Beatriz Pardo, especialista y además gerente de la Clínica Constanza, que nos ayudará a entender un poquito mejor todo lo que tiene relacionado o todo lo que tiene que ver con esta patología o alteración. Y nada, ya sabes que si te interesa aprender, conocer más sobre salud, pues bueno, estás en el sitio adecuado, quédate a escuchar este episodio, suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube y síguenos también en el Instagram del podcast de Cobo. Y nada, con esto empezamos. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta intro, todo el mundo sabe que vamos a hablar del lipedema, famosísimo, y bueno, creo que pocas personas más adecuadas que tú para hablarnos de esto. Eh, Primero, preséntate, la parte más complicada, quién es Beatriz, un poco a nivel vocacional, cómo has acabado aquí. Vale, bueno, en primer lugar, quería daros las gracias porque, como tú bien has dicho, el lipedema todavía es una patología que se conoce muy poquito, infravalorada e infradiagnosticada y que, bueno, se pueda dar voz Mm. a través de estas plataformas es súper importante. Y en base a tu pregunta, pues yo siempre desde pequeñita supe que quería cuidar, no tenía muy claro en qué puesto exactamente, pero bueno, finalmente pues hice enfermería, me encantó desde el principio. Empecé una clínica de especialidades, haciendo un poco de todo. La verdad que me hicieron encargada muy pronto, no porque fuese muy buena precisamente, sino porque todo el mundo se iba y yo aguantaba ahí el chaparrón. Em, Luego me hice un máster en quirófano porque también me gustaba mucho y tenía Mm. así bastantes dudas. Y me fui también haciendo a la vez máster de gestión clínica y demás porque ya sabía que, bueno, que esa parte me iba a gustar bastante. Luego, bueno, di en un sitio que empezaban a hablar del lipedema y demás y con mi equipo, con el que estamos ahora en Clínica Constanza, fundamos la clínica con un poco de miedos al principio porque somos muy jóvenes, pero la verdad que súper contenta y este es un poco cómo empezó todo. ¿Cuánto tiempo lleváis en la clínica? Pues mira, se abrió el 5 de abril de 2022, o sea, hace 3 añitos y un pelín. Joder, Sí, joder, que es apasionante el mundo de lanzarse al vacío, ¿no? totalmente. Y bueno, yo creo que ya podrás estar en el punto de decir, joder, merece la pena, ¿no? O sea, Sí, es verdad que, bueno, como todo, ¿no? Como todas las empresas, como todo, es un día a día sí, eso que hay que tener en cuenta tanto la parte asistencial, que para nosotros es lo más importante, como que sea viable, ¿no? Entonces, bueno, a veces se vuelve un poco complicado, pero desde luego que para mí merece la pena. Mm. Entiendo que a lo largo de toda esta trayectoria que nos has comentado, te vas dando cuenta de efectivamente lo relevante que es el tema del lipedema, lo desinformados que estamos y bueno, lo necesario que es empezar a tratarlo, abordarlo desde un punto de vista integral para ayudar a las mujeres sobre todo, ¿no? Lo primero que me gustaría entender para un absoluto ignorante, ¿qué es el lipedema? Bueno, pues el lipedema se puede definir como un trastorno inflamatorio crónico del tejido subcutáneo que afecta básicamente a miembros inferiores y hay, bueno, pues en diferentes casos que también afecta a miembros superiores. Es una condición, como te decía, crónica, ¿vale? Tiene diferentes tipos de síntomas, quizás los más habituales sean dolor, tanto al tacto como a nivel en reposo, Mm. pesadez, quemazón. También, bueno, hay una característica muy exacta del lipedema que se llama una microangiopatía y es que hay una facilidad superior para creación de hematomas. Vale. Luego también se identifica porque aparecen nódulos bajo la piel, no es que aparezcan, o sea, ya se sabe que
los adipocitos en el lipedema son diferentes, están hipertrofiados y son hiperplásicos. Entonces, eso es un poco lo que se nota a través de la piel. Un nódulo que sería como un quiste, a nivel general Eh, o bueno, un poquito más pequeño más pequeño. y no es algo puntual o individual como puede ser un quiste, sino que aparece en forma de empedrado, le llaman, ¿vale? Por Vale. las zonas de la piel, dependiendo lógicamente del tipo, del grado en el que está la patología, aparece más o menos, pero que sí que son con características muy típicas. Entonces, por lo que me has dicho, podemos decir que es una patología o una enfermedad. Por supuesto, está Vale. tipificada como tal a partir de 2018 por la OMS, tiene su código, o sea, en esto no hay ninguna duda. Y por ubicar a la gente, ¿con la seguridad social esto está cubierto o todavía es lo típico que nadie te ayuda a la seguridad social? Pues te explico, este tema está un poco complicado todavía. ¿Por qué? Porque realmente 2018 es hace poco. Entonces, no existen guías clínicas. Vale. Por otra parte, como bien sabes, tenemos comunidades autónomas y cada una funciona un poco como puede. Entonces, ni muchos profesionales o especialistas están formados en lipedema porque piensa que o sea, si se tipificó como enfermedad en 2018, prácticamente hasta ese momento no se estudiaba. Entonces, Sí, y médicamente evidentemente, hablando es que fue ayer. efectivamente, ya es verdad que cada vez más sanitarios, Vale. fisios, vasculares, rehabilitadores, médicos de familia, van conociendo un poco la patología. En los últimos, yo creo que 3 4 años ya se va viendo que hay una mejora, pero sigue habiendo muchísimo desconocimiento. Con desconocimiento tal que por muchos indicadores que nos has dado de piernas, pesadez, facilidad de tener moratones, muchas mujeres siguen sin saber si tienen lipedema o no tienen lipedema, se Claro, quedan como están, van al gimnasio, comen sano y dicen: "Jo, estas piernas no son las mías", claro. y aún así siguen sin poner medios o siguen sin tener como claridad de qué hacer. Absolutamente. Además, es que no hay una prueba analítica, ni siquiera todavía a nivel ecográfico, bueno, pues unos parámetros, digamos, más objetivos que digan que si se entra dentro de esto tienes lipedema, por lo cual el diagnóstico se complica un poquito más. Es meramente clínico, aunque por ejemplo nosotros en Constanza sí que utilizamos ya Mm, ecografía porque nos da muchísima más bueno, información de cómo está la elasticidad de esa grasa, mm. de cómo está a nivel inflamación. Pero bueno, claro, cuando no existen bueno, criterios aunados, es más difícil todavía. Claro. ¿Y lipedema es sí o no, o hay grados? Es decir, puedes tener un grado leve de lipedema, un grado muy Hay grados, por supuesto, hay desde el 1 hasta el 5, ¿vale? El 5 ya se considera el hipolinfedema, es decir, que hay ya un linfedema secundario a la patología y bueno, dependiendo un poco del grado en el que se esté, no siempre tiene que ver con que haya más dolor, ¿vale? Lo que se tipifica en cada grado realmente es los nódulos de los que hablábamos antes, em, digamos, el volumen y la afectación como tal. vale. Entonces, sabemos que el diagnóstico es complicado. eh, Probablemente, pues la mayoría de las chicas que tienen dudas es porque tienen un grado leve, ¿no? Sí, ¿Qué les recomendarías a todas estas personas que realmente no lo saben y dicen, bueno, me huelo que igual sí? ¿Qué les recomendarías? pues sobre todo no quedarse con una opinión. Vamos, ni siquiera aunque vengan con nosotras, porque al final yo creo que todo paciente, toda mujer, todo hombre se merecen tener pues un diagnóstico claro de una patología. Que no olvidemos que al final estamos tratando a pacientes, a gente que tiene una enfermedad. Entonces, pues que al menos luchen para tener una información digna y un diagnóstico en condiciones. Me parece, vamos, el mejor consejo y más agnóstico que se puede dar. De la misma forma que cuando te caes, pues preguntas a varios traumatólogos a ver si te es mejor operarse o es mejor tratamiento conservador, ¿no? Efectivamente. Sería muy equiparable. Vale. Y métodos de diagnóstico, has dicho ecografía, ¿hay alguno más? Bueno, hacemos en la clínica ecografía y elastografía, vamos, como te decía, no es un método diagnóstico como Vale, tal, sino una ayuda que nosotros vale, realizamos para, bueno, detallar un poco más ese diagnóstico, para también enlazar un poco con los grados y demás. vale. em, y sobre todo para ver el grado de inflamación de esas pacientes, porque es una de las bases en las que vamos a incidir mucho de cara al tratamiento posterior, porque normalmente cuando una paciente con lipedema llega ya a un centro médico es que está en un punto de inflamación importante, Vale. ¿vale? Se presupone, ¿vale? Porque hay
un montón de estudios todavía por hacer, queda mucho, pero se presupone que el lipedema tiene una base genética, Vale. pero que esto eclosiona habitualmente con eventos hormonales importantes, tipo pues pubertad o después de un parto, la perimenopausia. Entonces, habitualmente cuando las mujeres vienen a la consulta suele coincidir con estos momentos. Una vez más, las hormonas en medio de todo. Por Qué impor supuesto, qué importante es el balance hormonal y el cuidado de nuestros niveles hormonales para todo desde luego. en la vida. Vale, entonces hemos dicho que hay un componente genético alto Ujú. y que, bueno, estos eventos hormonales pueden definir mucho que te salga o que no te salga. Sí, que Eh, eclosione, más que eso es, que eclosione o eso no es. eclosione. Em, ¿Hay alguna aunque tengamos ese componente genético, ¿hay algún hábito del día a día que podamos poner en marcha para prevenir la aparición del lipedema? Te explico, esto nos lo preguntan mucho nuestros pacientes con niñas, Ya, ¿vale? Es una pregunta un poco difícil porque, como te digo, em, el lipedema todavía no está estudiado del todo, queda mucho. Pero bueno, un consejo muy, muy evidente es que la alimentación desde pequeños sea buena. ¿Y a qué me refiero buena? Sin volvernos locos, ¿vale? Pero sí evitar en todo lo posible procesados, evitar harinas refinadas, evitar golosinas, azúcares, etc. lo que todo el mundo sabemos y no queremos escuchar lo que siempre Efectivamente, y preguntamos que no los pasa nada por hacerlo desde niños. ya. A los niños cuando nacen no les gustan las golosinas, les gustan porque se las damos. Entonces, bueno, pues ese azúcar activa esos mecanismos de recompensa que luego les llevan a estar pidiéndolo todo el rato, la sociedad, McDonald's, Burger King. Es complejo, pero yo creo que desde ahí empezaría el cambio. Y una vez tenemos este lipedema, diagnosticado, ¿hay alguna trastorno, enfermedad, patología relacionada? ¿Algo que pueda, a través de una cosa llevarnos a la otra? Pues cada vez, tras los estudios y demás, se ve que hay más implicaciones, sobre todo autoinmunes, ¿vale? Hay un montón de implicaciones autoinmunes, endometriosis, síndrome de Hashimoto, que es, bueno, la parte del hipotiroidismo autoinmune, dermatitis atópica, psoriasis, luego también trastornos venosos por la compresión de esa grasa ¿Como inflamatoria. varices y demás o? Sí, realmente, hay gente con varices, Mm, que también se le puede asociar un trastorno venoso también genético y demás, pero suele ser más relacionado con microangiopatía, ¿no? Y con rotura capilar y demás. si me puedes explicar un poco lo que es la micro La microangiopatía, básicamente es la facilidad que tienen los capilares para romperse, vale. ¿vale? Entonces, algo muy característico es que las personas con lipedema siempre estén llenas de hematomas y no sepan por qué, ¿vale? Y luego, bueno, pues también trastornos linfáticos, por supuesto. Normalmente no llegan a hacer un linfedema de manera habitual, excepto que sea un grado muy avanzado, pero sí a través de las linfogammagrafías, que es una prueba donde se ve un poco cómo está ese sistema linfático, sí en ocasiones, en muchas ocasiones suele verse que hay una ralentización. Vale. Y otros medios de curación, una vez ya hemos hablado de la prevención, obviamente, si eres una persona que andas, tienes un estilo de vida saludable y te alimentas bien, pues eso que te llevas de cara a la prevención. Pero bueno, una vez ya estás ahí, ¿qué podemos hacer para curarnos? Vale. ¿Habría un tratamiento diferente para cada grado? ¿Qué Explico. sobre eso Es comentar? importante entender esto, cura no hay. Vale, ¿Vale? O sea, es una patología crónica y como cualquier patología crónica, yo siempre lo asemejo mucho a la diabetes, vale. ¿vale? O sea, por ahora, de lo que se sabe, Mm, es mucho más parecido a eso que a grasa en las piernas, vale. ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y luego, en cuanto a tratamientos, no me gusta generalizar porque es muy importante saber en qué contexto está cada persona. O Personalizado. sea, al final, te podría decir un millón de cosas, por supuesto, hacer planes nutricionales adaptados, evidentemente. También utilizamos suplementación para bajar ese grado inflamatorio. Em, Tenemos terapias, digamos, complementarias como terapias intradérmicas, una mesoterapia un poquito específica que hacemos, radiofrecuencia, drenajes linfáticos manuales, fisioterapia en general, terapia psicológica, por supuesto, porque a nivel emocional esto impacta muchísimo. No hay que olvidarse tampoco, ¿eh? Por supuesto, y ya no es que impacte y la persona sufra, que es lo más importante, sino que sabemos que intestino y cerebro están totalmente linkados, Luego entraremos en el digestivo a full. ¿ves? Entonces, esto lo hay que cuidar, ya no solo por el bienestar de la paciente, sino Mm, porque nos afecta mucho también a nivel digestivo y por ende la inflamación y demás. vale.
Entonces estaría un tratamiento más conservador, cuando estás en grados más leves. No has mencionado las famosas medias de compresión. Ahora iba. ¿Estas funcionan o no funcionan? A ver, por supuesto, bajo mi punto de vista, como terapia o sea, terapia conservadora, la compresión es súper importante. Problema, que no para todo el mundo es la misma. Y no todo el mundo, en un grado de inflamación muy importante, es capaz de llevarla. La adhesión a la compresión no es fácil. Llevar medias todo el año, imagínate, Ya. no es sencilla. Entonces, hay que explicar muy bien a las pacientes para qué es. O sea, que las pacientes conozcan bien su enfermedad ayuda a la adhesión a todo. Porque es tú que dices, ala, pues te tienes que poner medias. Te dicen, pero ¿por qué? ¡Qué horror! ¡Qué 20 años. calor! ¡Qué horror! O sea, qué horror de cómo las llevo. Esto es un tema difícil, pero sí, como terapia compresiva de conservador y demás, es O sea, fundamental. es un sí, pero no para todos, A ver, ni es la única realmente solución. para todos se podría decir, aunque no me gusta generalizar, que sí, Eso es aunque bueno. no en todos los momentos, Eso es. pero cada persona necesita una compresión diferente. Vale. ¿Y algún otro tratamiento? Yo he escuchado hablar de cirugías, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Por supuesto, la cirugía es una terapia alternativa, está Mm, clarísimo. Las cirugías de descarga muchas veces ayudan un poco a aliviar los síntomas de compresión, de dolor y demás, pero no hay que olvidar que es una terapia más dentro de una enfermedad, vale, ¿vale? Es decir, no es una solución. Ojalá, si fuese una solución, ya estaríamos en ello, pero no lo es. Y claro. operarte no quita que debas hacer un tratamiento conservador, porque es la base. Mm, Insisto, una diabetes. exacto. ¿Vale? Es un enfoque que no me habían dado nunca hasta ahora y me parece que es bastante, es tan real como duro, ¿no? El entender que aunque tú te sometas a una intervención quirúrgica es para tratar y no es para curar, ¿no? Eso Es es, un tratamiento que te va a ayudar en tu día a día, que te va a ayudar también a nivel emocional y psicológico para verte mejor, ¿no? Pero que no es una cura. Vale. efectivamente, efectivamente. Por eso hay mujeres que se han sometido a tratamientos quirúrgicos y que luego pues, han vuelto a recaer, ¿no? O sea, Claro, al este caso final, se puede dar. y vuelvo un poco a lo que te comentaba antes, se sigue sabiendo poco, Ya. ¿vale? Entonces, las cirugías, no tenemos nada en contra, es más, cuando nos llegan pacientes que realmente vemos que necesitan una descarga más importante de la que creemos que pueden conseguir simplemente con alimentación, con una mesoterapia, con una radiofrecuencia, las derivamos nosotras. Ya. Pero eso no quiere decir que sea una solución, Mm, sino que ciertos pacientes la necesitan, otros no. claro. Otras no la necesitan. Claro. Y puede ser que tú derives a un paciente a un tratamiento quirúrgico y que una vez se someta al tratamiento quirúrgico, no sé, vuelve a pasar 2 años y vuelva a tu clínica y ahí le digas, pues a partir de ahora que tienes un grado mucho mejor, tratamiento conservador, ¿no? Correcto. Podría también darse. Suelen venir directamente Vale. después de la cirugía porque, bueno, pues se hacen posoperatorio, con drenaje linfático, con Indiva, vasos, llevamos alimentación, porque claro, una cirugía está muy bien. El Mm, problema es que el pico inflamatorio que genera una intervención de ese calibre es muy importante. Entonces, cosas que a veces ocurren hablando de esto es que se desarrollan otras zonas. Y esto es algo que se sabe, o sea, se sabe, lo saben los cirujanos, pero por lo que te digo, o sea, es una patología crónica, mm, que genética, entonces claro. es evidente, ¿no? Es Esto incontrolable, ¿no? Donde se puede yo no creo que sea reaparecer. incontrolable, porque en eso estamos Vale. y por suerte es difícil, pero, conseguimos tener a nuestros pacientes bastante, bastante bien, pero que es complejo. En cualquier caso, una vez, ahora me remonto otra vez a tu comentario de, joder, pide consejo a varias personas o a varios profesionales, Eso es. porque no sé tú si me ibas a llevar a contar en esto, pero creo que hay veces que si solo preguntas a un cirujano, igual, pues topero, ¿no? Topero igual no eres, Sí, pero ¿no? a ver, no todos, ni mucho No, no, por menos, supuesto. ¿vale? Pero sí, es decir, tampoco quiero llevar yo aquí la bandera de la ética, ni mucho menos, pero es verdad que es importante dar con gente que de verdad, al margen un poco de que todos tenemos que vivir y Mm, que a todos nos gusta que en nuestro centro se trate la gente, sí, que hay que ser, bueno, al final cuando eres sanitario tienes un código deontológico y hay que seguirlo, sí. ¿vale? Porque si no, nos puedes dedicar a, yo qué sé, a otra cosa. Entonces, que se informen bien, que sepan cómo funciona la patología,
cosas que pueden esperar después, efectos secundarios después de cualquier tratamiento, todo, que sepan todo y con toda la información que se Ya. decide. Pero es clave que se forme también el paciente, ¿no? Por Para supuesto, saber lo que es bueno. por supuesto. Claro. Y un poco volviendo a los grados, cuando igual hay personas que justo ahora nos están escuchando y dicen, Ujú. joder, es que yo estoy dudando de operarme, no. ¿Algún indicador claro, algún caso de manual que lo derives? Realmente es que no hay ningún caso de manual. Mm. Ojalá tuviésemos unos protocolos Sí. escritos y así sería, jolín, pues mucho más fácil, incluso la formación a otros especialistas. Pero no lo hay. Realmente, las veces que hemos derivado a cirugía, tampoco son muchas, ¿vale? Mm. Es porque son pacientes con una hipertrofia e hiperplasia adipocitaria, principalmente en la zona del gemelo, ¿vale? De rodilla a tobillo, que ya se considera lipedema tipo 3, que produce un síndrome compartimental, es decir, una compresión en todas las estructuras nerviosas, venosas y linfáticas que existen aquí, que lo vemos muy complejo eliminar esa carga y ese dolor sin ninguna otra cosa que no sea cirugía. Claro. Vale, bueno, me sirve, ¿no? Pero Por decirte algo, pero y también un poco, o sea, la sensación que me está dando tu forma de responderme es que la mayoría de los casos pueden tener un tratamiento conservador cuando hablamos sí, del lipedema. todos. ¿No? Otra cosa es que Es luego que luego te se puedes. necesite algo más, o ya no que se necesite, sino que la paciente en cuestión, Mm. pues quiera, probar otras terapias Sí, que también, bueno, pues visualmente, físicamente le hagan sentirse mejor, que eso, aunque es una patología, no está mal querer verse mejor, solo faltaba. por supuesto. Mm. Eso, menos mal que hoy en día ya está muy asentado ese paradigma. Em, Maderoterapia, mesoterapia, drenaje linfático. He escuchado muchísimo de tractor, no sé si es lo mismo o no. Háblame con claridad de cuál sí, cuál no, cuál Vale, tiene sentido y cuál es te un explico. Maderoterapia, cero. pero. Terapias mecánicas, es decir, que ejerzan una fuerza sobre la grasa, están totalmente desaconsejadas, porque no es que sea una grasa resistente y que haya que, digamos, utilizar fuerza para eliminarla, sino que es una grasa inflamada. Entonces, imagínate, maderoterapia, que no creo que te la has hecho nunca, pero No, que es, bueno, cañera, ¿vale? Que ejerce mucha fuerza con los rodillos y demás, es totalmente, o sea, es que se inflama más el adipocito. LPG, un poco en la misma línea, ¿vale? ¿el cuál? LPG ¿Eso qué es? también es Otra exactamente. sí, es un tipo de terapia también que ejerce fuerza mecánica. Vale. Mesoterapias, es que no tiene nada que ver, porque lo que haces es infiltrar, productos antiinflamatorios, lipolíticos y demás para oxigenar el adipocito, ¿vale? Esto no es una solución, es un tratamiento. Fíjate. A nosotras nos parece bien, por eso lo utilizamos y va bien. Es lo que te digo, ¿es una solución? ¿Elimina? No. No. Oxigena y hace que esté mucho más predispuesto a la pérdida con los buenos hábitos. Perfecto. ¿Y el drenaje linfático? Muy bien, lo que hace es, bueno, pues ayudar al sistema linfático a Mm. funcionar mejor y por lo tanto, bueno, pues toda esta extravasación de la linfa que también se presupone que existe con lipedema y demás, bueno, pues es más fácilmente eliminada. Las pacientes tienen una descarga importante y están más cómodas. No baja volumen, ayuda a mejorar este sistema linfático. Vale. Y de una persona que pasa por vuestra clínica, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que estar en vuestras manos? Porque al no haber una cura, ¿es una solución que tiene que estar continua a lo largo del tiempo? ¿Cómo es el antes y un después de una persona que pasa antes, o sea, de estar diagnosticada a Mm. estar un poquito ya en tratamiento? Pues te explico, también depende mucho de la paciente, ¿no? Pero normalmente una paciente que llega y que digamos que deliberamos que tenemos que tratarla y que tenemos que hacerle, pues imagínate, un plan nutricional Mm. o alguna terapia accesoria como la meso o una radiofrecuencia, pues pasa, digamos, como un periodo crítico, ¿no? De tratamiento, que oscila entre 2 meses más o menos, dos Mm. y medio, y luego un mantenimiento. ¿El mantenimiento en qué consiste? En los mantenimientos no se vuelve a hacer mesoterapia, por ejemplo, son seguimientos. Hay veces que dependiendo un poco del tipo de lipedema, mandamos ir radiofrecuencia de mantenimiento porque esto ayuda o hemos visto que nos ayuda a mantener la inflamación a raya a nivel adipocito. Y luego, como te he dicho que es como una diabetes y hay consultas de diabetes, pues se tienen que revisar pues cada 6
más o menos 6 meses, 4 meses, un año, dependiendo también del manejo que cada paciente tenga de su propia patología. Absolutamente. Nosotros recomendamos cada 4, 5, 6 meses, porque hay veces que tú lo puedes estar haciendo todo bien y tienes, el invento, una infección de garganta y te tienen que poner una batería de antibióticos impresionante. Pues esto, que luego hablaremos también de esta parte, influye a nivel intestinal, produce una inflamación, por lo cual el lipedema suele empeorar cuando se eleva esa inflamación. Vamos, lo que está claro es que hay una parte divulgativa, de estilo de vida saludable, de cómo prevenir y luego mucho de control, porque al final es opuesto. El mensaje que me llevo yo del día de hoy es que es una enfermedad crónica con la que tienes que aprender a vivir, con la que tienes que estar pendiente, tienes que estar informado y tienes que tener inquietud por estar constantemente viendo cómo puedes mejorar tú. Efectivamente, esto es lo que hay a día de hoy. Vale, Y ojalá, igual dentro de 10 años estamos aquí otra vez vale, y te cuento otra cosa, que hay, pues yo qué sé, una pastilla o algo, pero por ahora no. qué bueno. Como todo en esta vida, el aparato digestivo creo que está en medio, ¿no? Y vosotros en la clínica tenéis este abordaje digestivo, más habla antes del eje intestino-cerebro-piel, o sea, todo esto está relacionado. Cuéntame cuál es el abordaje o el punto a través del cual lo utilizáis. Pues te explico. Bueno, de hecho nuestras dos doctoras son especialistas en microbiota, Mm, aparte del lipedema, porque realmente a través del intestino ya se sabe que es lo que modula un poco la inflamación de bajo grado o crónica. mm, ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, tenemos una pared intestinal que es como un filtro, ¿vale? Está, bueno, dirigido por una sustancia que se llama zonulina, mm, que es la que, digamos, decide un poco, entre comillas y así coloquialmente, lo que entra y lo que no entra, ¿vale? Entonces, cuando existe una hiperpermeabilidad, mm. porque permeable debe de ser para que se absorban los nutrientes, lo que ocurre es que pasan moléculas grandes, sustancias tóxicas, proteínas. Entonces se va generando a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, Sí, una inflamación que activa una respuesta inmune que además, bueno, pues luego la consecuencia es el lipedema eclosione o empeore, que de repente la endometriosis aparezca en tu vida, que de repente te salgan brotes de dermatitis a nivel intestino, cerebro, periodos de depresión. Es decir, esto está totalmente relacionado. Es verdad que todavía hay médicos y doctoras que no lo ven tan claro, pero la ciencia y la evidencia cada vez es más lo significativa. bueno es que hay evolución y el que no evoluciona se queda atrás, ¿no? Lo bueno es que podamos tener opciones para apoyarnos en profesionales que se van nutriendo de conocimiento y que van teniendo nuevos puntos de vista más integrales para cuidar y curar enfermedades. Eso es. Mm, Es que, de hecho, vamos, yo creo que de aquí a 10 15 años, que la microbiota se seguirá estudiando, de hecho ya hay, bueno, un montón de estudios este año, va a ser un poco como el primer paso para enfocar la cura o el tratamiento a cualquier enfermedad. Evidentemente no es lo único, o sea, efectivamente. lógicamente, ¿vale? Pero que es importante tenerlo en cuenta porque influye mucho más de lo que antiguamente se creía, ¿no? Absolutamente. ¿Y hay alguna patología digestiva que sea frecuente o común en todas las personas que tienen lipedema? Realmente lo que identificamos con más asiduidad, y luego por lo que te dije antes, que suelen acudir en momentos, en picos, ¿no? Inflamatorios, es esta hiperpermeabilidad. Y esta hiperpermeabilidad lo que produce al final dentro de la microbiota es un desequilibrio o una disbiosis, por lo cual todo lo que tenga que ver con desequilibrio, SIBO, Helicobacter pylori, histaminosis, es decir, todo el repertorio de trastornos, pues los tenemos Nos también. has dicho todo, disbiosis intestinal, Helicobacter, SIBO. Buah, esto es la pandemia real a la que estamos sometidos hoy en día y por desgracia es que no te afecta el lipedema, es que te afecta el lipedema, te afecta la cabeza, te afecta la piel, te afecta Afecta a a todo. todo. Sobre todo, bueno, también hay como mucha controversia, Mm, ¿no? Con el tema de si ahora parece que todo el mundo tiene SIBO. No, no es que parezca que todo el mundo tiene SIBO, lo que pasa que si hay mucha gente, bueno, pues aparte de con factores genéticos que también están ahí, pero que tiene una vida con una elevada, bueno, un elevado estrés, muchísimo trabajo, vida sedentaria, poco ejercicio, mala alimentación o no tan mala, pero no adecuada, los alimentos que vamos a comprar al súper hoy en día me gusta siempre sacar fotos y demás, porque luego, claro,
mis pacientes me preguntan: "Oye, esto tal, ¿cuál es el mejor embutido?". No lo sé, son todos tremendos, te lo encajas. Son los tormentos. Es que es así. Entonces, todo ese caldo de cultivo, ha provocado, pues, que cada vez haya más desequilibrios y más trastornos de este tipo. No es que la gente se lo invente o que sea una moda, es que es así. ¿Y crees que hay alguna relación entre la ancestralidad y vivir? O sea, ahora creo que vivimos un estilo de vida muy cosmopolita, con muchísimas comodidades, y vivimos también en una continua carrera de la rata de ir a currar a las 8 de la mañana, comer de tupper y luego estar saliendo de la ofi antes a las 8 y, Ir a me las voy a, 10, ¿sabes? y a las 10 y me voy al gimnasio y luego pues duermo 7 horas o 6 Totalmente. y eternamente así. ¿Crees que el estilo de vida moderno nos empuja directamente a esto? Obvio. Pero además, o sea, evidentemente, mira, justo ayer estaba viendo una gráfica, ¿vale? De enfermedades epidemiológicas, bacterianas, virus y demás, y otra gráfica de enfermedades autoinmunes desde hace 50 años. Bueno, pues es así. Me explico, ¿no? Sí. Es decir, al final ya no solo el estilo de vida, sino al haber desarrollado tantos antibióticos, que está genial porque hacen que duremos más, ¿no? Pero ahí hay un desequilibrio que se ha creado, que nos hemos pasado un poco a la otra parte. Entonces, eso, junto con estilos de vida absolutamente imposibles de llevar, pues claro, estamos todo fatal. Es que es así. No, aquí, disclaimer, énfasis, joder, vamos a volver un poco a lo de siempre, ¿no? A que nos dé el sol, alimentarnos de alimentos reales, hacer deporte, ejercicios, ser funcionales, saltar, correr, hacer Sí, ejercicio de fuerza, que eso te dé es. la luz, relaciónate con tus amigos, sal por ahí también Correcto. y ya verás como todo lo demás empieza a Claro, fluir. además, en eso también me gustaría hacer mucho hincapié porque la gente con lipedema, con trastornos digestivos, focaliza todo mucho en la alimentación. ¿Es importante? Lógico, es un Claro, pilar. Pero es que no lo es todo. Yo tengo pacientes que le tengo que decir: "Deja de entrenar tanto, porque te está subiendo el cortisol", porque el ejercicio sube el cortisol. claro. Entonces, estás tan cansada que es que tienes que bajar un poco esto, porque estás oxidándote. Es decir, es buscar un poco ese equilibrio. Trabajas 10 horas, luego te vas a entrenar de noche, o encima no duermes, No. fenomenal. O sea, es como un El bucle. bucle negativo. Eso es. Y aún encima la gente, si no cumple yo qué sé, ratios, Estándares, hacer sí. justo esos estándares, aún encima se siente mal. Es como, no, por favor. Hay gente que le he dicho: "Deja tu trabajo". O sea, cambia. Gente, pues, muy exitosa, tal. De verdad, cambia, porque te vas a enfermar de verdad. Al final dedicamos los mejores años de nuestra vida a conseguir lo equivocado. A veces es lo adecuado para uno, pero sacrificas su salud para conseguirlo. Totalmente. Yo creo que, hombre, se puede ser ambicioso, se Por puede trabajar muchísimo, tener proyectos, pero no a costa de que con 60 años pues te den infarto, tengas poca movilidad, no sé. Creo que hay que hacer un poco de pensamiento en casa sobre esto. mm. Hay una nueva corriente, que está súper de moda, es, el tema del gluten. El tema de yo voy a un bar y 2 de cada 3 colegas se toman una cerveza sin gluten. Sí, Pero luego las patatas fritas, la hamburguesa con el pan ahí, y es como, a mí tengo una cerveza sin gluten, pero no soy ve no sé. no soy intolerante al gluten. Em, a mí me gusta, me parece que el gluten es inflamatorio, pero me gustaría preguntarte a ti que me des tu punto de vista del gluten, si nos estamos pasando, si es como el 1% y tenemos que centrarnos en otras cosas, cuéntame. A ver, es un tema difícil, ¿vale? El gluten ocurre un poco como otras cosas de las que estábamos hablando. No es lo mismo el pan que nos tomábamos hace 50 años que el de ahora. Efectiva Esto para empezar. Pues claro, así luego los abuelos se revolucionan cuando viene alguna a la consulta. Le digo, tienes que intentar reducir pan. ¿Y por qué? Si lo tomo toda la vida, claro. Ahora explícaselo. es que no es el mismo. Eso es, ¿vale? Esto por una parte. Luego, dentro de intolerancias, sensibilidades al gluten, no es todo lo mismo. Una cosa es ser celíaco, ¿vale? Que es una patología autoinmune, ¿vale? Y es que realmente produce un daño importante en las vellosidades intestinales. La gente que es celíaca no debe de consumir nada de gluten, ni trazas, porque le puede producir un daño a nivel duodenal muy importante. Mm, Esto por un lado. Luego, hay alergia al gluten,
que tiene un tipo de sintomatología, pues más tipo erupciones, bueno, reacciones alérgicas de otro tipo, ¿vale? Y luego la sensibilidad al gluten no celíaca, que es lo que la mayoría de la gente tiene, que es un trastorno en la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, ahí hay un batiburrillo de cosas. Mm. Entonces, normalmente, ¿el gluten es malo? El gluten no es una proteína que, que no inflame. Sí inflama a nivel general, pero si tu microbiota está bien y tú estás en un equilibrio, por consumir algo, pequeñas cantidades, no pasa nada. Problema, que mucha gente se piensa que todo el problema está en el gluten y el problema no está ahí, está en tu pared intestinal. Por lo cual se lo quita, mejoro, claro, mejoras porque realmente es una proteína inflamatoria, pero no es tu problema, no es que seas celíaco. Eso es. El problema es que tienes una alteración de base. Eso es, justo eso. Entonces, hay un batiburrillo de cosas que hay que tener en cuenta. Y luego, no solo el gluten, realmente las harinas procesadas, las harinas refinadas, perdón, trigo blanco, incluso la avena, que está como un poco de moda, tiene una, bueno, una proteína que se llama avenina, que hace años no era nada inflamatoria. Ahora los estudios nos dicen que la avenina inflama mucho. Entonces, hay que tener, o sea, lo que hay que hacer es, si tú tienes un problema digestivo, ir a mirarte a un especialista. No decidir comer sin gluten, Y no mirar en Google, ni en ChatGPT. el chat, ni colega ChatGPT. Vamos, es el mejor amigo ahora de todas las Total, casas. total. Pero efectivamente, y todos tenemos un amigo que dice, jo, pues yo desayuno todos los días un bol de avena con no sé qué y me sienta fenomenal. Claro, Hombre, es que tú igual tienes una base adecuada y tienes una buena relación con ese correcto. alimento, ¿no? Y la tolerancia que tú estás teniendo con ese aporte Mm. de avena en el desayuno, además, bueno, ok. Es decir, nosotros tampoco somos 2 más 2, cada Correcto. persona es un mundo. Pero, o sea, yo no le recomiendo a nadie decir: "Ay, me siento hinchada, pues me quito el gluten". No, quítate el pan, Mm. en general, Que jode más. que va a ser mejor. Pues sí, totalmente. Y un poco intentando ayudar a la gente, ¿vale? Sabiendo que van a tener que vivir eternamente con el tema del lipedema, y que se puede vivir cada vez mejor con Sí, ello. No, no, correcto. no estamos dando un mensaje aquí de pesimismo. Para nada. ¿Qué podemos hacer para que tengan adhesión a un tratamiento? Ya sea indicación nutricional o indicación de asistir a una clínica. Pues, volvemos un poco a lo que hablábamos antes. A mí me parece que la clave está en educación para la salud. Es decir, si los pacientes saben lo que tienen, por qué deben de hacer ciertas cosas, es mucho más fácil. Y luego, por supuesto, seguimiento, empatía. Es decir, cuando ponemos planes nutricionales, yo les doy pautas, por ejemplo, este verano. Mi pauta siempre es, lo primero, pásatelo bien. Eso es fundamental. Con lo que curramos y libras 25 días en verano, pues Pásatelo bien, sé flexible y después elige lo mejor que puedas y ya está. Y después, volviendo un poco a lo que ibas, educación para la salud. Seguimiento, importantísimo, empatía. O sea, esas 3 me parece lo más importante, porque luego, si no, los pacientes vienen con miedo, a ver qué les dices. bueno, absolutamente. O sea, y para nada, esto no es el cole, es ayuda. Tú tienes la obligación de ayudar a tu paciente. Pues me gusta, creo que has dado muchos mensajes muy sólidos y que la gente se va a quedar. En este mundo del lipedema donde había tanta desinformación, creo que va a empezar a ayudar un poquito. Y eso, para todas las mujeres que están ahora pues con dudas de si sí, si no, pues bueno, ahí tenéis a la Clínica Constanza, tenéis a Beatriz Mm. aquí que os va a ayudar encantada. Muchas gracias. Y yo creo que eso, en general, están en buenas manos con vosotras. Bueno, yo quiero pensar que sí. Sobre todo también me ha gustado mucho por este agnosticismo de, oye, pide opinión a varios profesionales, Totalmente, infórmate sobre tu salud, que solo tienes un cuerpo y solo tienes una vida totalmente. y Yo les empieza a doy tomar hasta las bases de datos científicas, aunque hay estudios que son un poco complicados, pero para que ellas estén al tanto. bibliografía, ¿no? Claro. Totalmente. Joder. Pues sí, no hay nada más que la inquietud personal de querer mejorar para poder adoptar ese compromiso a largo plazo, ¿no? Porque al final esto tiene que ser un Efectivamente, compromiso contigo mismo, con tu salud y para siempre. eso es. Pues nada, ya hemos llegado a la parte final del episodio. Te he chivado antes la pregunta complicada que te iba a hacer.
Así que la lanzo. ¿A qué invitado o invitada te gustaría ver en próximos Pues episodios? fíjate que me lo has chivado y todavía no me Sigue queda sin claro. Es que te la archivo y luego te empieza a coser a preguntas y cualquiera piensa. Bueno, voy a decir una persona, ¿vale? Vale. Que, bueno, es una de las pioneras en microbiota en el país, que se llama Sari Arponen, Wow. ¿vale? Que, bueno, a mí cuando empezamos a meternos en este tema, la verdad que me gusta mucho, es una persona a la que sigo y, oye, pues creo que podría dar también. Sería bestial. Me haría ¿A que sí? muchísima ilusión. Le vamos a He escribir. elegido bien. Sí, sí, has escogido súper bien y ojalá pueda venir. Si nos estás viendo desde aquí, estás invitadísima. Así que, bueno, millones de gracias, Beatriz, De nada, por haber venido. a ti. Episodio súper necesario, súper útil y me voy muy contento. Qué bien. Y nada, que a todos los demás, gracias por apoyarnos, suscribiros a los canales y nos vemos en siguientes episodios del podcast de Colabs. Chao.